Venga, vamos a darle un buen repaso a la unidad 3 de Teoría de la Información 1. En los próximos minutos vamos a ver los conceptos clave de la arquitectura de la interacción, justo lo que hace falta saber de cara a esas preguntas de desarrollo del parcial. ¡Vamos al lío! A ver, para empezar, es fundamental entender esta imagen. La información no es una calle de un solo sentido, ¿eh? Es un ciclo constante que va desde el silicio de la máquina hasta nuestra propia biología, y de vuelta. Cada pieza, desde el chip más pequeño hasta cómo nos sentamos, es un engranaje de este gran sistema. Y aquí está la idea central. El sistema de información no acaba en la pantalla o en el cable USB, no, termina en nosotros, en el usuario. Por eso, toda la arquitectura tiene que estar pensada para esa conexión final. Claro, y si el sistema termina en la persona, pues es lógico empezar por ahí, ¿no? Entramos en nuestro primer gran bloque, la ergonomía. Y ojo, que esto no es un extra ni una tontería. Es el estudio de nuestro hardware biológico, la pieza fundamental para que todo lo demás funcione como debe. Entonces, ¿qué es la ergonomía? Es la ciencia de adaptar los entornos artificiales a las limitaciones biológicas del ser humano. La clave está en el final. No se trata de que nosotros nos doblemos para usar la máquina, sino de que la máquina se diseñe pensando en nosotros. Ahora vamos a lo práctico, que es cómo mejor se ven las cosas. Fijaos en la imagen. Es el principio más importante de la ergonomía postural. La regla de los 90 grados. No tiene más misterio. Codos, cadera y rodillas formando ángulos rectos. Esto, que parece una tontería, minimiza la tensión y nos permite rendir más tiempo sin fastidiarnos las articulaciones. Si hubiera que memorizar algo para clavar una pregunta de desarrollo sobre ergonomía, sería esto. Son los 3 mandamientos. La postura de 90 grados, que acabamos de ver, la distancia a la pantalla y la altura del monitor. Son sencillos, directos y demuestran que se entiende el tema. Vamos a ver los otros 2 un poco más a fondo. La distancia de 50 a 70 centímetros no es un número al azar, es la distancia óptima para proteger la vista del cansancio. Y alinear el monitor con la altura de los ojos, bueno, es la forma más simple y eficaz de prevenir esos dolores de cuello y espalda tan típicos. Pequeños gestos con un impacto enorme en la salud. Perfecto, ya tenemos controlado el hardware biológico. Ahora vamos a girar el foco hacia la máquina para entender su dualidad esencial. Por un lado, la infraestructura física y por otro, el alma lógica que le da vida. La mejor forma de entender esto es con una analogía muy clara. El hardware es el cuerpo, los componentes físicos, los circuitos, todo lo que se puede tocar. El software, en cambio, es el alma, la lógica que no se ve, las instrucciones que le dicen a ese cuerpo que tiene que hacer. Son inseparables, uno no tiene sentido sin el otro. Esta diapositiva lo resume a la perfección. No son 3 piezas sueltas, es un ecosistema. Fijaos cómo se entrelazan el hardware, el software y el elemento humano. Si uno falla, por ejemplo, una mala ergonomía que nos afecta, el rendimiento de todo el ecosistema se va a pique. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental, la sincronización. Pensad un momento, tenemos una CPU que es rapidísima y un teclado que en comparación funciona a cámara lenta. El gran reto es cómo se comunican 2 componentes con velocidades tan brutalmente diferentes sin que el sistema colapse. Esta es la pregunta del millón, de verdad. Es como si un director de orquesta que va a la velocidad de la luz intentara dirigir a un músico que toca una nota cada minuto. Es un abismo de velocidad y de alguna forma hay que tender un puente. La primera solución que se encontró fue también la más ineficiente, el polling. Imaginaos la escena. La CPU, que es el cerebro del sistema, en lugar de hacer tareas complejas, se pasa el día preguntándole una y otra vez al teclado, ¿tienes algo para mí? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un desperdicio total de su potencial. Vamos. Y esta es la consecuencia directa, ideal para una pregunta de examen sobre eficiencia. El principal inconveniente del polling es un desperdicio masivo de ciclos de reloj. La CPU podría estar calculando cosas súper complejas, pero en su lugar está haciendo de niñera de un periférico. Un mal negocio. Para solucionar estas ineficiencias, la industria buscó formas de optimizar la comunicación, y una de ellas fue crear periféricos más inteligentes. Los llamados periféricos mixtos, como una pantalla táctil, son un ejemplo perfecto. Gestionan tanto la entrada de datos, cuando la tocas, como la salida, cuando te muestran algo. Integran funciones en un solo dispositivo para que todo sea más ágil. Muy bien, ya hemos visto cómo se comunican las partes, pero ¿en qué idioma hablan? Vamos a meternos con la memoria y las unidades de datos, que es la base de todo. La unidad fundamental de este idioma es el byte. Pensad en él como si fuera la palabra básica del ordenador. Es un paquetito de 8 bits, y con eso se construye todo. Una letra del teclado, un número o incluso el color de un solo píxel en la pantalla. ¿Y cómo se traduce una letra a un byte? Bueno, pues el primer gran intento fue el código ASCII. Como se ve en la imagen, cuando pulsas la A, el sistema la traduce al número 65, que en binario se representa con esos 7 bits. El problemón,
y este es un dato clave, es que solo podía representar 128 caracteres. Era suficiente para el inglés, pero inútil para el resto de idiomas del mundo. Pero ¿dónde se guardan las instrucciones más vitales del sistema, las que no se pueden borrar nunca? En la memoria ROM. Es permanente y de solo lectura. Ahí vive la BIOS, el pequeño software que le da al ordenador el primer impulso para despertar y cargar el sistema operativo. Sin la ROM, un ordenador no es más que un pisapapeles muy caro. Y para terminar, vamos a dar un paso atrás. Nada de esto apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de trabajo de pioneros que imaginaron cómo sería esta interfaz entre humanos y máquinas. Y es imposible hablar del alma del software sin mencionar a Ada Lovelace. Es que es alucinante. Escribió el primer algoritmo del mundo para una máquina que ni siquiera existía del todo. Fue capaz de imaginar el software, el alma lógica, mucho antes de que se construyera un cuerpo de hardware capaz de darle vida. Y esa evolución ha sido constante, desde los teclados mecánicos de IBM, diseñados para una respuesta táctil perfecta, hasta las pantallas intuitivas de hoy. Cada nuevo dispositivo, cada nueva interfaz, es otro paso en la misma búsqueda, hacer que la comunicación entre la persona y la máquina sea más fluida, más directa y, al final, más natural para nosotros. En los próximos minutos vamos a desgranar esos conceptos clave que necesitas tener clarísimos para el parcial. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Empezamos por el problema, el principal, y a partir de ahí vamos construyendo todo lo demás. Venga, pues empezamos fuerte. Vamos a meternos con el que es, probablemente, el mayor quebradero de cabeza en la arquitectura de ordenadores, la diferencia brutal de velocidad que hay entre sus componentes. A ver, fijaos bien en esto, porque es la clave de todo. La imagen lo deja clarísimo, ¿verdad? Un ordenador tiene que estar a tope, procesando vídeo a 100 megas por segundo, pero a la vez no puede quedarse pillado esperando a que le llegue un dato del teclado, que va a una velocidad de risa, a 10 bytes por segundo. Este desfase es el famoso abismo de velocidad y sincronización. Vale, ya tenemos el problema sobre la mesa. La pregunta es obvia. ¿Y cómo narices soluciona esto el sistema? Bueno, pues la magia está en cómo se gestiona la entrada y la salida, lo que llamamos E/S. El primer intento de solución, y ojo, el más ineficiente, es lo que se conoce como polling. Para que nos entendamos, es como tener un jefe súper pesado que te pregunta cada minuto, ¿ya has acabado? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues eso es lo que hace la CPU con los periféricos. Se pasa el día preguntando, malgastando un tiempo de procesamiento valiosísimo, sus famosos ciclos de reloj. Entender por qué esto es un desastre en términos de eficiencia es fundamental. Claro, como el polling no funciona bien, la solución de verdad, la elegante, es dividir el trabajo. ¿Cómo? Pues con especialistas. Tenemos por un lado los módulos de iOS, que son como los traductores que hablan el idioma de la CPU, el digital. Y por otro los controladores de dispositivo, que hablan el idioma del componente físico, el lenguaje de los motores, de las lentes, ya sea mecánico, óptico, lo que sea. Perfecto, ya tenemos traductores. Pero claro, surge otra pregunta. ¿Cómo sabe la CPU a qué puerta tiene que llamar? ¿Cómo encuentra el periférico concreto con el que quiere hablar? Y para responder a eso, aquí tenemos las dos grandes estrategias. Mirad, a la izquierda es como si tuviéramos una única carretera comarcal, un único bus de datos por donde tiene que pasar todo el mundo. Los datos de la memoria, los del teclado, los de la impresora. Un caos. A la derecha, la solución es más sofisticada. Construimos una autopista exclusiva solo para el tráfico de entrada y salida. El punto clave es entender el sacrificio que se hace. La EIS mapeada en memoria es más simple, más barata, pero se forman atascos. La EIS aislada, en cambio, es más compleja y cara de implementar, pero el resultado es que el tráfico de datos va como la seda, sin interrupciones. Vale, ya sabemos cómo se comunican las piezas. Ahora toca ver algo igual de importante, dónde se guardan esos datos. Vamos a hacer un pequeño viaje por la evolución de los soportes físicos de almacenamiento. Y el viaje, como no podía ser de otra manera, empieza con las tarjetas perforadas. Es alucinante pensar que, como vemos en la cronología, una tecnología que nació para controlar telares mecánicos acabó siendo el estándar para meter datos en los ordenadores durante décadas. Ahí tenéis las de Jacquard, Hollerith y el famoso estándar de IBM de 80 columnas. El siguiente gran salto fue, por supuesto, el almacenamiento magnético. Y aquí, mucho cuidado porque hay una distinción que hay que tener clarísima. El tambor o el disco permitían un acceso directo a los datos, pero la cinta, su acceso era secuencial. O sea, para leer el último dato tenías que pasar por todos los anteriores. Muy bien, ya tenemos las piezas, sabemos cómo hablan entre ellas y dónde guardan las cosas. Ahora vamos a bajar un nivel más, al lenguaje fundamental que hace que todo esto funcione. Y en el nivel más básico de todos, tenemos esta distinción fundamental: hardware y software. Es sencillo. El hardware es el cuerpo,
los hierros, la parte física que puedes tocar. El software, en cambio, es el alma, es la lógica, son las instrucciones que hacen que ese cuerpo se mueva y tenga un propósito. Definir bien estos dos conceptos es la base de todo. ¿Y cómo se comunican ese alma y ese cuerpo? Pues con traductores como el estándar ASCII. Pensad en ASCII como el diccionario universal que convierte a una letra que pulsamos en un número binario que la máquina puede entender. Y aquí está el detalle importante, el que suelen preguntar. Como usaba un código de 7 bits, solo podía representar 128 caracteres. Por eso luego tuvieron que venir otros estándares más amplios. Bien, hemos recorrido todo el interior de la máquina, pero todo este sistema tan complejo no sirve de nada si no lo conectamos con su pieza final. La más importante, de hecho, la persona que lo está utilizando. Este esquema es brutal porque lo resume todo perfectamente. Da igual lo rápido que sea tu procesador o tu disco duro. Al final, todo el rendimiento del sistema, todo ese flujo de información, tiene que pasar por el cuello de botella que somos nosotros, el hardware biológico. Por eso se dice que en realidad el sistema termina en el usuario. Y ya para cerrar, vamos a hacer un último viaje. Un viaje en el tiempo para entender de dónde viene la idea fundamental que está detrás de todo lo que hemos visto. Fijaos en esta frase. Es de Ada Lovelace. Muchísimo antes de que existiera el primer ordenador electrónico, ella vio el potencial de la máquina analítica de Charles Babbage. Y no solo lo vio, sino que escribió lo que se considera el primer algoritmo de la historia, pensando en cómo esa máquina podría procesar símbolos más allá de los números. En esencia, inventó el concepto de software. Al final, si lo pensamos, todo este recorrido que hemos hecho es una sucesión de problemas y soluciones increíblemente ingeniosas. Cada pieza, cada protocolo nació para resolver un reto. El gran reto de la interacción del futuro ya está aquí, llamando a la puerta. La pregunta que queda en el aire y con la que os dejo es, ¿cuáles serán las soluciones que definirán la próxima era?